¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decidió intervenir en la construcción de la Torre de Babel? ¿Qué motivó al Creador a confundir las lenguas y dispersar a la humanidad? Este relato, aunque corto, encierra una de las lecciones más profundas sobre el orgullo humano y los límites divinos. El error detrás de la Torre de Babel, ¿por qué fue prohibida por Dios? Hoy exploraremos no solo los detalles del acontecimiento, sino también el contexto histórico y espiritual que lo rodea. La Torre de Babel no fue solo un proyecto arquitectónico, sino un símbolo de la rebelión humana y su deseo de alcanzar lo que no le correspondía. La historia de la Torre de Babel, narrada en Génesis 11, 1-9, comienza con un mundo donde todos los hombres hablaban un solo idioma y vivían en armonía. Parece un ideal, ¿verdad? Pero esta unidad pronto se convirtió en una herramienta para desafiar a Dios. Los hombres, confiados en su fuerza colectiva, decidieron construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Este acto no era solo una hazaña de ingeniería, sino una declaración de independencia de Dios. En aquel entonces, las ciudades representaban seguridad, poder y permanencia. Al construir una torre tan alta, los hombres no buscaban solo fama, sino establecerse como iguales al Creador. Era una proclamación de autosuficiencia, un intento de crear su propio reino sin depender de Dios. Pero, ¿por qué Dios lo consideró un error tan grave? Génesis 11:6 revela su preocupación. Este es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Aquí no vemos a un Dios celoso en el sentido humano, sino a un Padre que entiende que la autosuficiencia extrema lleva al desastre. Sin Él, el corazón humano, inclinado al mal, no tiene límites. Es importante entender que el problema no era la tecnología ni el progreso. Dios no está en contra de nuestras capacidades, sino de cómo las usamos. Los hombres de Babel no buscaban glorificar a Dios con su obra, sino glorificarse a sí mismos. El orgullo, el deseo de controlar y la rebelión contra la voluntad divina estaban en el corazón de su proyecto. La decisión de confundir las lenguas y dispersar a la humanidad no fue un castigo arbitrario, fue un acto de misericordia. Al detener el proyecto, Dios impidió que el orgullo humano siguiera creciendo descontroladamente. Esta intervención no destruyó la creatividad ni la colaboración, pero redirigió su propósito. Al crear barreras lingüísticas, Dios estableció límites que ayudaron a la humanidad a aprender la dependencia de Él y la necesidad de buscarlo. Las torres en la antigüedad no eran simplemente edificios altos, tenían un significado espiritual y social profundo. La Torre de Babel probablemente era un zigurat, una estructura escalonada que se usaba como templo para conectar la tierra con el cielo. Estos zigurats se encontraban en las culturas mesopotámicas y simbolizaban el acceso directo a lo divino, pero este acceso buscaba usurpar el diseño de Dios. Construir una torre hasta el cielo era más que una proeza arquitectónica. Era un intento de controlar el espacio sagrado, de invadir el dominio de Dios. Este acto reflejaba un corazón endurecido que deseaba manipular lo espiritual en lugar de someterse humildemente al Creador. El error detrás de la Torre de Babel no fue simplemente un acto de construcción, fue un reflejo del corazón humano. La humanidad quería eliminar su necesidad de Dios, confiar en sus propios logros y establecer un reino que no dependiera de lo divino. Cuando Dios confundió las lenguas, no solo detuvo la construcción de la torre, sino que también desmanteló el sistema que promovía la desobediencia colectiva. Al crear una barrera en la comunicación, Dios obligó a la humanidad a separarse y a depender nuevamente de su dirección. Esto puede parecer un acto severo, pero en realidad fue un acto de amor.
Dios sabía que si los hombres continuaban unidos en su rebeldía, se condenarían a sí mismos. Al dispersarlos, les dio la oportunidad de reflexionar, arrepentirse y buscarlo de nuevo. Aunque el relato de la Torre de Babel ocurrió hace miles de años, las lecciones que ofrece son sorprendentemente relevantes para nuestra época. En la actualidad, seguimos construyendo torres que representan nuestro orgullo y autosuficiencia. Estas torres pueden ser logros personales, sistemas políticos, avances tecnológicos o incluso ideologías que rechazan a Dios. La pregunta es, ¿qué estamos construyendo en nuestras vidas? ¿Estamos levantando torres para nuestra propia gloria o edificando nuestras vidas sobre la roca sólida de Cristo? La Torre de Babel nos recuerda que solo lo que hacemos en dependencia de Dios tiene un propósito eterno. El día de Pentecostés, narrado en Hechos 2, es un hermoso contraste con la historia de Babel. Allí, el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para hablar en diferentes lenguas, pero esta vez no para dividir, sino para unir. Mientras que Babel representó la fragmentación causada por el orgullo, Pentecostés simboliza la unidad a través del Espíritu de Dios. Es un recordatorio de que, aunque el pecado nos separa, la gracia divina tiene el poder de reconciliarnos. La pregunta es, ¿cómo usamos nuestras palabras y habilidades hoy? ¿Para dividir o para edificar? Pentecostés nos inspira a usar nuestras voces para glorificar a Dios y edificar a otros, en lugar de exaltar nuestro propio nombre. El orgullo es una de las mayores torres que seguimos construyendo en nuestros corazones. Puede tomar la forma de autosuficiencia, ambición desmedida o rechazo de la autoridad divina. Dios no destruyó la Torre de Babel solo para demostrar su poder, sino para enseñarnos que el orgullo nos aleja de Él y de los demás. La vida tiene sentido cuando entendemos que todo lo que somos y logramos proviene de su gracia. La historia de la Torre de Babel no es simplemente una advertencia, sino una invitación. Nos invita a reconocer nuestras limitaciones humanas y a depender del Dios que nos creó. También nos recuerda que, aunque hemos caído, su gracia siempre está disponible para levantarnos y guiarnos. Dios no necesita nuestras torres, desea nuestros corazones. Cuando construimos nuestras vidas en su fundamento, encontramos el propósito, la paz y la unidad que ni siquiera las barreras del lenguaje pueden romper. Si este estudio sobre el error detrás de la Torre de Babel, ¿por qué fue prohibida por Dios?, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.